Vamos a desarrollar problemas propuestos de tablas de frecuencias de la segunda unidad de la asignatura de estadística. El ejemplo número 2, se eligen 30 personas al azar y se les pregunta por su edad, obteniendo los siguientes resultados. De este conjunto de edades me piden que determine el rango, la amplitud, que elabore la tabla de distribución de frecuencias y cuántas personas tienen más de 15 años. Vamos a resolver y a responder a cada una de ellas. Recuerda que el rango en un conjunto de datos se obtiene a través de una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, del conjunto de edades, el mayor valor es 27 o la mayor edad es de 27 y la menor edad es de 11. Entonces, vamos a reemplazar para obtener el rango y resulta que el rango es 16. Luego me piden que halle la amplitud para cada uno de los intervalos. Entonces recuerda que la amplitud está representada por la letra C y además por teoría la amplitud se halla a través de una división entre el rango y el número de intervalos denominado por la letra K. Si bien es cierto tengo el rango, pero no conozco en cuántos intervalos voy a dividir a dichas edades. Por lo tanto, debo calcular el número de intervalos a través de una operación matemática o conocida como la regla de Sturger. Es decir, voy a reemplazar en esta operación matemática que está dada por 1 más 3,3 por el logaritmo de n, donde n viene a ser el total de datos, es decir, 30 edades. Luego, haciendo el cálculo respectivo, obtengo que el número de intervalos es 6. Una vez que he hallado el número de intervalos, procedo a hallar la amplitud, como observamos ahí, y la amplitud resulta ser 3. Luego voy a elaborar la tabla de frecuencias que me piden y obtengo esta tabla con sus respectivas frecuencias. En el primer intervalo, recuerda que debe organizarse la menor de las edades, que es de 11, y sumarle 3, que es la amplitud para cada intervalo, donde voy a obtener que el primer intervalo es de 11 a 14, donde se ha sumado 3, que es la amplitud. Y así debo hacerlo para cada uno de los intervalos. Luego aparece en esta tabla de frecuencias una frecuencia llamada la marca de clase o punto medio de cada intervalo. Es decir, ¿qué es la marca de clase o el punto medio? Viene a ser la semisuma de los límites inferiores con el límite superior de cada intervalo, como aparece ahí en la figura en este caso. Entonces, al sumar 11 más 14 y dividirlo entre 2, voy a obtener un valor de 12,5. Y luego, para cada uno de los intervalos, debo hacer lo mismo en este caso, como aparecen ahí sus valores respectivos de cada intervalo. Luego, aparece una frecuencia llamada la frecuencia absoluta, es decir, cuántas edades están comprendidas entre el intervalo de 11 a 14, es decir, ¿quién voy acá a ubicar? A las personas que tienen 11, 12, 13, a 14 no, porque no lo estamos tomando en este caso en el primer intervalo, va a pasar al segundo intervalo en este caso. Entonces, del conjunto de datos vamos a observar que las personas que aparecen con 11 años, aquí hay una, 12 años, otra persona más, 13 años, otra persona más. Por lo tanto, la frecuencia absoluta para el primer intervalo va a ser 3. Y así debo ir verificando para las demás edades en sus respectivos intervalos y obtengo que el segundo intervalo me da 3, la frecuencia absoluta, 4 para el tercer intervalo, 8 para el cuarto intervalo, 6 para el quinto intervalo y 6 para el último intervalo, obteniendo
un total de 30, que es equivalente a la muestra o al conjunto de personas que han sido preguntados por su edad. Luego aparece, sabemos también, aparece esta frecuencia denominada la frecuencia absoluta acumulada, que viene a ser que simplemente la rectificación de las frecuencias absolutas como aparecen ahí en este caso, ¿no? Ya sabemos, es conocido hacer esa sumatoria y luego obtenemos el total de los datos. Aparece también la frecuencia relativa, es decir, ¿cómo hallamos esta frecuencia relativa? Sabemos que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra, es decir, como aparece ahí a través de una división, y la primera frecuencia relativa me va a generar un decimal de 0,30 y así sucesivamente para cada uno de los intervalos. Y luego, por teoría, sabemos que sumando cada una de estas frecuencias relativas debo obtener la unidad. Por teoría lo sabemos. Igual pasa con la frecuencia absoluta relativa, acumulada en este caso. Vamos a reemplazar y obtener en cada una de ellas sus respectivos valores. Luego aparece otra frecuencia conocida como la frecuencia relativa porcentual o el porcentaje. Es decir, a la frecuencia relativa voy a multiplicarla por 100 y obtengo el porcentaje en cada uno de los intervalos. Ahí está, aparece de cómo debemos multiplicar cada una de estas frecuencias, y la primera frecuencia porcentual o el porcentaje es del 10%, la segunda es del 10% y así debo ir calculando para cada una de ellas, que cuando yo sume el total de las frecuencias relativas debe darme al 100%. En D me piden cuántas personas tienen más de 15 años. Entonces lo que voy a hacer es ubicar a esas personas y las encuentro aquí en el intervalo 2 o en el segundo intervalo, pero no sé con exactitud cuántas son en este caso. Entonces, a partir de aquí en adelante, a todos estos intervalos los voy a expresar a través de una línea para su mejor comprensión. Observamos ahí, en este caso, que están distribuidos los intervalos de 14 a 17, de 17 a 20, de 20 a 23, de 23 a 26, de 26 a 29. Entonces, de 14 a 17, ¿cuánto es la frecuencia absoluta? Son 3 en este caso. Aquí deben ser 3. De 17 a 20 son 4, de 20 a 23 son 8, de 23 a 26 son 6 y de 26 a 29 son 6 en este caso. Pero quiero saber con exactitud cuántas son las personas que tienen de 15 a más, es decir, las personas que tienen desde 16 años a más. Entonces, lo que tengo que hacer es que a través de una operación matemática, a estas 3 personas las voy a tomar como un valor numérico y la voy a distribuir entre estas 3 edades. Es decir, desde 14 a 17 hay personas que tienen 14 años, 15 años y 16 años. Luego, por una operación matemática, reparto o divido proporcionalmente a cada una de ellas. Es decir, de 14 a 15 asumo que hay una persona, de 15 a 16 otra persona, de 16 a 17 otra persona, dando la equivalencia o la suma de las tres personas que representan la frecuencia absoluta. Luego me piden cuántas personas tienen más de 15 años. Entonces, si me dicen cuántas son las que tienen más de 15 años, significa las que tienen a partir de 16, 17, 18, 23, 26 y 29 años en este caso. ¿Sí? Entonces, esas personas serían ¿quiénes? Las que aparecen ahí. Es decir, voy a sumar ¿quién? En este caso, 1, 4, 8, 6 y 6. Al hacer esa suma me va a arrojar la respuesta de 25. Entonces la respuesta sería 25 personas tienen más de 15 años.